Bendiciones para todos, les habla Angélica Villarreal de Tirado, de la comunidad familiar Altares de Adoración, sede de nuestras escuelas del Reino Eder. En esta oportunidad voy a estarles hablando acerca de la parasha Toldot o Generaciones en español, que comprende desde el capítulo 25, verso 19, al capítulo 28, verso 9 del libro de Génesis o Bereshit. Para nosotros realmente es una bendición poder compartir con ustedes semana a semana a través de nuestro canal de Facebook y de YouTube, Escuelas del Reino de Eder, todas las parashas para que estudien con nosotros las porciones de la Torah. Vamos a darle inicio a la parasha de esta semana, que inicia con el versículo 19 del capítulo 25 de Génesis, que dice: y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. De verdad, para nosotros es muy importante estudiar toda esta generación y todo lo que implica el nacimiento de Isaac y el nacimiento de su descendencia. Pero nótese que este versículo inicia haciendo un refuerzo de que Abraham era el padre de Isaac. Algunos estudios rabínicos dicen que esto se debía a que como la gente no lograba entender por qué Abraham había tenido un hijo en la vejez, o sea, como si fuese mentira, pues el certificado era de que se dijera que era hijo de él, y que a través de esa palabra profética que dio a Abraham el Señor en Génesis 12, que le daría una nación grande y que él tendría una gran descendencia. Entonces por eso vemos que inicia esta parasha con esto. Los episodios de esta parasha comprenden, ¿verdad?, desde la concepción de Rebeca, el nacimiento de Jacob y Esaú, la venta de la primogenitura de Esaú a Jacob, Isaac cuando asiste a la tierra de los filisteos en Gerar, y cuando Isaac, ya anciano, pues le da la bendición a Esaú y a Jacob conforme a todo lo que se va a estudiar en esta parasha. Entonces, como les venía hablando, la concepción de Rebeca se dio de esta manera. Dice las escrituras que Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó por esposa a Rebeca. Resulta que Rebeca era estéril y no podía dar a luz. Entonces, ¿qué pasa? Y nos podemos preguntar por qué nuevamente se repite la historia, como Abraham y Sara, que Rebeca era estéril. Dios simplemente quería darle a entender a la humanidad de que Él es el creador de todas las cosas, que es quien da la oportunidad, es el que da vida a donde hay muerte y el que da luz donde hay tinieblas. Y donde está la esterilidad puede dar reproducción al Eterno en favor de su mujer, porque ella era estéril. Rebeca era hija de Betuel, hermano de Labán, arameos de Padán Aram. Como les decía, ella era estéril, e Isaac hace una oración al Eterno y el Eterno le concede su petición. Pero podemos ver algo muy importante y quiero resaltar algo en esta historia. Isaac oró al Eterno y el Señor le respondió. Pero ¿cuál fue la oración de Isaac? Las escrituras no especifican cuál fue la oración de este varón de Dios. ¿Qué pudo haber orado? Dice las escrituras que él tomó por esposa a Rebeca cuando tenía 40 años. Y las escrituras más adelante, cuando ustedes han podido leer la historia, dice que Rebeca dio a luz cuando Isaac tenía 60 años. Es decir, que duró un periodo de 20 años clamándole al Eterno. Pero ¿cómo pudo orar Isaac? La palabra profética es el dabar de Dios. Y él pudo haber orado muy posiblemente dirigiendo su oración a la palabra profética que había sobre la descendencia de su padre. La oración, las palabras proféticas que nosotros proclamamos, el dabar de Dios, tiene un poder creativo para romper todo decreto de tinieblas, porque la palabra rompe con cualquier diagnóstico negativo o cualquier operación ilegal del enemigo en nuestras vidas. La oración provoca la introducción de los milagros sobrenaturales. Nosotros somos portadores de milagros sobrenaturales cuando nosotros proclamamos la palabra del Eterno, cuando nuestras oraciones están dirigidas hacia la voluntad, apegados a las escrituras, apegados a la Torah de Dios. Entonces es muy importante saber cómo nosotros hacemos nuestras oraciones. Las escrituras dicen que a veces nosotros no recibimos porque oramos mal, porque oramos para nuestros deleites. Pero si nosotros oramos apegados a las escrituras, proclamando la palabra que el Eterno ha dado en nuestras vidas, sin duda alguna el Señor dará respuesta a todas nuestras oraciones. También otra característica que pudo haber tenido la oración de Isaac es que él oró fervientemente y con fe. Cuando nosotros proclamamos al Eterno y
damos una palabra o oramos apegados a la palabra profética que el Eterno nos ha dado, nosotros si lo hacemos fervientemente y con fe, el Señor dará respuesta a ello. Recordemos que, como les decía ahorita, él tenía 40 años y cuando se cumplió la promesa ya tenía 60 años. Fueron 20 años de una oración sin cesar. Las Escrituras dicen en el libro de Primera de Tesalonicenses que debemos orar sin cesar. Nuestra oración no puede parar. Si tú estás pidiéndole al Eterno por un milagro, por algo que Dios te dio, por una palabra profética, pero aún no ha tenido cumplimiento, sigue inquiriendo en la presencia de Dios, sigue proclamando hacia Él, sigue dando esa palabra profética que seguro se te va a cumplir. Cumplida entonces la palabra del Eterno sobre la concepción de Rebeca, dice las Escrituras que después de que Isaac oró, el Señor le dio la respuesta y ella concibió. Y dice las Escrituras que ella concibe y queda en estado, pues, embarazada. Y las Escrituras dicen que ella tenía muchos dolores, se quejaba, no podía con el embarazo, y algunos comentarios rabínicos dicen que cuando ella estaba en estado y se acercaba a un templo pagano, ella sentía que su cuerpo se estremecía. Pero cuando también pasaba por lugares donde se estudiaba la Torá, entonces también su cuerpo se estremecía. Y ella, en vista de esta circunstancia, le pide al Señor respuesta por ello, por qué se sentía mal. Y el Señor le da esta respuesta que podemos verla en el verso 23 del capítulo 25 de Génesis, donde el Señor le dice: y el Eterno dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces esto quería decirle el Señor que iba a tener 2 en su vientre, iba a tener mellizos. Entonces, cumplido esto, ella da a luz. Ella se quejaba mucho, deseaba incluso la muerte. También otros comentarios dicen que el Eterno la tenía escogida como para tener las 12 tribus, pero al quejarse tanto por el dolor del embarazo, pues no le fue concedida esta oportunidad y solamente tuvo a Jacob y a Esaú. Entonces, por lo tanto, estos fueron los 2 únicos hijos que ella tuvo. Entonces, ella, como les dije, fue a consultar al Eterno y el Señor le da la respuesta: vas a tener mellizos. Y es cuando nace el primero, que es Esaú. Su nombre se debe a que fue velludo y pelirrojo. Y el segundo que nace es Jacob, que fue agarrado del talón de Esaú y por eso recibió este nombre. ¿Qué edad tenía Isaac cuando fue padre por primera vez? 60 años. Entonces vemos que la oración del justo puede mucho. Continuamos entonces. ¿Qué características tenía Esaú y qué características tenía Jacob? Dice las Escrituras que ellos empezaron a crecer y cada uno iba mostrando unas diferencias bastante notables. Eran cualidades muy distintas, ya unos caracteres que se estaban definiendo bastante distintos uno del otro. Esaú era un cazador, un hombre de campo, violento, algunos comentarios dicen que era violento, con un espíritu como de asesino. Y en cambio Jacob era un hombre muy piadoso, que habitaba en tiendas, apegado a la Torá, era un hombre sabio y espiritual. Las Escrituras también dicen que Isaac amaba más a Esaú porque le daba de su casa, y Rebeca amaba a Jacob, por supuesto, me imagino yo, por lo que la palabra profética ya estaba dada, que el mayor serviría al menor. Entonces, cuán importante podemos darnos cuenta allí. A los padres les hablo, no tener preferencia con sus hijos. Es muy importante que nosotros podamos definir el carácter de nuestros hijos desde pequeños, pero no hacer distinción uno del otro, porque podemos llegar a los extremos. Nosotros tenemos que ser equilibrados con esto, y la idea es que podamos criar a nuestros hijos o darle instrucción a través de la Torá, apegado a la Torá, y que sea de una forma equilibrada, donde haya que hacer corrección, poderla hacer, y donde haya que aplicar amor, pues aplicarlo, pero con el fin de que ellos puedan ser un ejemplo en el futuro y no pase lo que pasó en las Escrituras, porque es confrontativo. Más adelante vamos a ir viendo cómo se llevó el destino de estos 2 hombres, Esaú y Jacob. Seguimos entonces con esta historia y vemos que
siguen creciendo estos jóvenes y ya a la edad de adulto, Esaú vende la primogenitura a Jacob, como dice las escrituras en el verso 31, pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Este episodio de las escrituras relata que Esaú llegó hambriento y algunos comentarios dicen, después de cazar, que había matado a Nimrod, pero no es el mismo Nimrod de los tiempos de Abraham, sino el hijo de Nimrod. Y le pide un poco del guiso de lentejas que estaba preparando Jacob. ¿Por qué estaba preparando un guiso de lentejas? Bueno, recordemos que en la parashá anterior, ahí es Sara, la vida de Sara, se cuenta acerca de la muerte de Abraham. Entonces ellos estaban en un tiempo de duelo y bueno, los comentarios pues rabínicos dicen que eso es el tipo de alimento que se da, por eso Jacob estaba preparando eso. Entonces, como les decía, Esaú llega muy hambriento y Jacob le dice, te voy a dar el plato de lentejas, pero si me vendes tu primogenitura. Pero vemos aquí algo muy importante, porque muchas personas están pensando, Jacob fue tremendo vivo, él negoció, se aprovechó de la oportunidad, de lo hambriento que estaba Esaú, para aprovecharse y pedirle la primogenitura, pero esto no es así como parece. Si usted lee las escrituras y en la historia, dice que cuando esta negociación se estaba dando, que él le solicita la primogenitura, el mismo Esaú lanza esta palabra, ¿de qué me sirve? En el verso 32, Esaú no le interesaba la primogenitura, él exclama, he aquí yo voy a morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Juró ante Jacob que se la daría, comió y bebió, y así Esaú, dice la escritura en el verso 32, menospreció la primogenitura. Entonces vemos que no hay ningún tipo de viveza en cierta forma en Jacob, sino que vio que él no estaba interesado. Y si nosotros vemos la importancia de la primogenitura, entonces, y todas las características y todo lo que eso implicaba, realmente él no estaba interesado en tener ese papel. Entonces la pregunta es, ¿merecía Esaú la primogenitura? Vamos a ver más adelante qué significa o qué implicaba la primogenitura. Aquí yo tengo unas características. El primogénito es la cabeza espiritual de la familia para hacerse responsable de su casa después de la muerte de sus padres. Otra característica de la primogenitura es que es responsable de los negocios de la familia, de todas las propiedades. Recordemos que Isaac fue heredero de Abraham como primogénito, él fue el que recibió la primogenitura. Entonces Abraham, recordemos que tenía mucho ganado, era una persona adinerada y todas estas cosas las heredó Isaac a través de darle la primogenitura a Isaac. Por lo tanto, entonces el primogénito era responsable de los negocios y las propiedades de la familia. Otra característica que también tenían los primogénitos es que eran herederos de la doble herencia o la doble porción de la fortuna por encima de los demás hermanos. Entonces vemos que realmente Esaú no estaba interesado en este tipo de cosas. Aparte de que la primogenitura es para las personas que están apegadas a la Torá. Realmente la primogenitura es tener la Torá, no es el dinero. Cuando alguien tiene la primogenitura, tiene la Torá, tiene el sacerdocio, tiene la revelación, tiene el reino y con ello el poder económico. Pero lo más importante del primogénito era que tenía la Torá, y realmente Esaú no la tenía. Su tipo de vida o su estilo de vida no era pegado a la Torá, por lo tanto él no estaba interesado en ella. En cambio Jacob, que habitaba en tiendas, estaba pegado a la Torá y por eso él sí estaba interesado en recibir esa bendición. Realmente Esaú estaba lejos de asumir esta posición y vemos finalmente que estas actitudes eran contrarias a un primogénito. Entonces, si nosotros hacemos un paralelo entre Esaú y Jacob, vemos que Esaú andaba realmente conforme a los deseos de la carne. Es ese tipo de personas paganas, ese tipo de persona poco espiritual, que está interesado en el esfuerzo propio, en el yo puedo, yo voy y caso, esto es lo mío, en las cosas del mundo. Le encanta lo terrenal. En cambio Jacob era un tipo de persona espiritual que estaba interesada en las cosas de arriba, en las cosas que realmente son trascendentales en la vida de nosotros. Las escrituras dicen en el libro de Colosenses
capítulo 3, verso 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Realmente, si nosotros estamos interesados en aprender algo de esta historia, es que nosotros debemos tomar la actitud de Jacob y no la de Esaú. Nosotros no podemos desaprovechar la oportunidad de la primogenitura que hemos recibido a través de Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces es importante que nosotros entendamos estas cosas. El primogénito es el que recibe la herencia, el propósito en Dios, pero está de nosotros tomar la actitud que tomó Jacob, tomar la herencia para nosotros y ser administradores de toda la gracia que hemos recibido a través de Yeshua. Continuando con la historia, en el capítulo 26, el Eterno le da una palabra a Isaac en la tierra de Gerar, pero recordemos que empieza una gran hambruna en esa tierra, como en los tiempos de Abraham, de su padre Abraham. Y dice que él iba a descender a Egipto, pero el Señor le dice, no desciendas a Egipto. Pero ¿por qué el Señor le dice a Isaac, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te voy a mostrar? Usted se estará preguntando por qué su padre Abraham lo hizo y por qué él no lo pudo haber hecho, pues así como lo hizo él. Realmente el Señor quería hacerle ver, Egipto es el sistema del mundo, o sea, no tienes que ir a buscar nada en él. Quédate en la tierra que yo te voy a dar, porque la obediencia tuya va a traer bendición y provisión a tu vida. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. En el verso 4 del capítulo 26 dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré la descendencia a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Vemos cómo la obediencia, el Señor le dice, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que te voy a mostrar. Y ese hecho de obedecer y quedarse allí a esperar lo que el Señor le iba a dar, le dio la oportunidad de que el Señor diera esta palabra profética para él. Por tu causa, las naciones de la tierra van a ser benditas. Esta tierra en la que tú estás, la van a heredar tus hijos. Y tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo. Cuando nosotros obedecemos al Eterno, las bendiciones automáticamente se activan en nuestra vida. Pero si nosotros nos enfocamos realmente en lo que dice este versículo de las Escrituras en el capítulo 26, verso 4, que el Señor dice que todas las naciones de la tierra serían benditas por su causa, vemos que es una bendición muy similar a la que recibió su padre Abraham. Pero su padre Abraham decía, las Escrituras en el verso 3, es que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Vemos cómo la bendición de Dios va pasando de familia a naciones. La base de la sociedad es la familia, pero varias familias componen una nación. Entonces el Señor siempre va en incremento, y realmente si nosotros enfocamos esto y vemos como el diseño de Dios en la familia, que es la base fundamental de la sociedad, si camina apegado a la Torah, vamos a tener familias y naciones poderosas y victoriosas. Entonces el Señor le dice a Isaac, ve a la tierra de Gerar y quédate allí. Y resulta que sucede un caso muy similar al que pasó su padre Abraham en aquellos tiempos con su madre Sara, cuando estuvieron también en tierra de Gerar, que es tierra de filisteos. Se encontraron con el rey Abimelech. En la oportunidad en la que estuvo Abraham y Sara, ellos hicieron pues que ellos no creyeran pues que ella era su esposa, sino que era su hermana. Por lo tanto, pues ellos tuvieron una serie de conflictos en ese entonces, pero en esta oportunidad vamos a dar por hecho que ellos ya estaban como alentados de esta situación, y el rey Abimelech empieza a hacer una visualización de qué tipo de relación tenía Isaac y Rebeca, y se da cuenta que finalmente no eran hermanos, sino que eran esposos. Entonces hay una confrontación allí, y el rey Abimelech le reclama a Isaac por qué no le había dicho la verdad. Y pues obviamente, como le dijo Abraham en aquellos tiempos al rey Abimelech de ese entonces, le dijo, porque tuve temor que se dieran cuenta que ella era mi esposa y me mataran. Entonces ya en esta vez no hubo tanta confrontación como en ese tiempo, sino que solamente el rey Abimelech le dice, bueno, no vuelvas a hacer esto, Isaac, solamente el que toque a esta mujer va a morir. Entonces vemos como Dios, siempre guardando a sus hijos en todo tiempo. Y
El Señor le dice a Isaac, siembra en esta tierra. En el verso 12 dice, sembró Isaac en aquella tierra y aquel mismo año cosechó al 100%, porque el Eterno lo bendijo. Al ver el rey Abimelech y los moradores que Isaac estaba prosperando en gran manera, empezó una gran rivalidad. Dicen algunos comentarios rabínicos que el rumor era tan grande de la gran bendición que venía sobre Isaac, que sus semillas eran demasiado fructíferas. De hecho, en ese entonces parece que la tierra de Gerar estaba un poco desértica, no había tanta producción, pero les llamaba mucho la atención que Isaac sembraba y todo se le multiplicaba al 100%. Y dicen los rumores que el excremento de las mulas de Isaac, decían los moradores de la tierra de Gerar, valía más que el oro y la plata que del rey Abimelech. Entonces por eso empezó la envidia entre ellos. Pero quiero decirles algo clave aquí: los que le sirven al Eterno en tiempos de crisis, obedeciendo la palabra, obedeciendo la Torá, así como lo hizo Isaac, que no descendió a Egipto, sino que se quedó en la tierra que el Eterno le había dicho, van a ser prosperados. Si tú estás en un momento de crisis ahorita y no sabes qué hacer y quieres como salir corriendo y tú dices, Señor, ¿qué hago? Obedece lo que el Señor te ha dicho, obedece lo que está pegado a la palabra profética que has recibido, camina sobre ella y vas a ver cómo vas a ser prosperado aún en tiempo de crisis. Isaac, en esa tierra que no había oportunidad de producción, el Señor le dio provisión, tanto y mucho más que los reyes de esa tierra. Entonces es muy importante caminar a las Escrituras. Pero vemos que entonces, ¿por qué se dice el 100%? Algunos también comentarios rabínicos dicen que se tomaba el peso en cuenta con el fin de poder sacar los diezmos, que aún no estaban institucionalizados como en los tiempos de Moisés, con la ley mosaica, pero ya en este tiempo se daban los diezmos y por eso eran apartados. Entonces Isaac obedeció al Eterno para no ir a Egipto. Eso es como decir, no voy a buscar lo mío, voy a buscar lo del Eterno, y eso trae provisión sobrenatural a nuestras vidas. Es muy importante caminar en la provisión de Dios y en la palabra que Él nos ha dado. Y dice las Escrituras en el verso 14 y 15 del capítulo 26 que Isaac tuvo rebaños de ovejas, hato de ganado y gran servidumbre, tanto que los filisteos les dio envidia, de modo que todos los pozos que habían cavado los criados en días de su padre Abraham los cerraron los filisteos, llenándolos de tierra. Recordemos en ese entonces que Abraham pues había hecho unos pozos y su hijo pues volvió a abrirlos, pero era tanta la envidia de los moradores de Gerar que cerraron estos pozos, viendo lo más poderoso o la gran producción que este hombre tenía. Y resulta que el verso 29 dice, y los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron allí pozos de agua viva. Entonces, en vista de que los filisteos cerraron esos pozos que había abierto su padre Abraham en los tiempos en que él estuvo en la tierra de Gerar, Isaac fue y abrió pozos allí. ¿Qué significan los pozos de agua? ¿Qué significa abrir pozos de agua? Recordemos que el agua representa la Torá. Los pozos de agua representaban la Torá. Las Escrituras dice en el libro de Juan, capítulo 4, verso 4, dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Qué maravilloso es ver que la Torá es la palabra del Eterno y sabemos que Yeshua es la Torá viviente. Los pozos que él abría eran representación de la Torá. ¿Y cómo lo podemos traducir en nuestra vida? Cada vez que nosotros nos apegamos a las Escrituras, caminamos en ellas, las escudriñamos a profundidad, o sea, no solamente con quedarnos en leer lo básico, lo que vemos, abrir las Escrituras de noche, ya cuando tenemos sueño, y leemos y como si cumplimos ya, Señor, ya cumplí contigo, ya leí tantos versículos, tantos capítulos, no, sino que nos involucramos en ellas, las escudriñamos, meditamos en ellas, es como cuando estamos cavando esos pozos, buscando esa agua viva, buscando esa revelación, pero no con el fin de decir, Señor, ya busqué, tengo esta revelación, la tengo para mí, me la sé más que los demás,
tengo esta oportunidad de tenerla solamente para mí. No, es para que tú también puedas darle a otros de esa agua, para que nadie tenga sed jamás, así como lo hizo Yeshua. El enemigo siempre va a estar buscando de que se cierren esos pozos. Hacen el papel de esos filisteos, cerrar los pozos de agua. Por eso es importante que si tú ves que algo te impide estudiar las escrituras, puedas detectarlo y puedas como que darle un pare allí y puedas seguir en el estudio de la Torah. De verdad estamos muy agradecidos que ustedes nos sigan por nuestras redes estudiando la Torah. Por eso es importante seguir indagando en ella y meditando. Entonces se abrieron 4 pozos. El primero de ellos se llamó Esed. ¿Por qué se llamó Esed? Porque dice, porque habían altercado con él. Porque cuando fueron a acabar encontraron agua allí que no había en ese momento, sino que era por la mano poderosa de Dios a través de Isaac. Entonces empezaron riñas porque ellos decían que esos pozos eran de ellos. Entonces por eso el primero se llamó Esed, porque habían altercado con él. El segundo pozo se llamó Sitna, también porque habían reñido sobre él. Hubo peleas sobre ese territorio por el agua que brotaba. El tercer pozo se llamó Rehoboth, que significa que el Eterno hizo lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Era una confirmación de que el Señor le había dado estar en la tierra de Gerar para que él tuviera producción y que la gente pudiese ver que quien da la bendición es el Eterno. No es por mano de nosotros, del hombre, no es por humanidad, no es por nuestro esfuerzo propio, es porque el Eterno está con nosotros. Por eso es importante estar apegados a las Escrituras y caminar en él. Hay que cavar pero muy profundo para nosotros seguir buscando la revelación y poderle dar de agua a los demás. El verso 25 dice, y edificó allí un altar Isaac, invocando el nombre del Eterno, y plantó allí su tienda, y los siervos de Isaac cavaron allí un pozo. Este es el primer y único altar que Isaac levanta al Eterno. La pregunta es por qué solamente hizo uno. Su padre Abraham había levantado 7 altares. Es porque algunos comentarios rabínicos dicen que es porque Isaac es como la representación de Yeshua, un solo y único sacrificio, y por eso él solamente hizo un solo altar para el Eterno, y allí lo levantó, hizo una proclama al Eterno, hizo un altar allí, y fue donde también encontró cercano de allí un cuarto pozo llamado Sheba en Berseba, que significa 7 o juramento. ¿Por qué este se llamó así? Recordemos que él estaba en tierra de Gerar, tierra de filisteos, y el rey Abimelech, pues en vista de que él estaba produciendo mucho, estaba prosperado por el Eterno, y la prosperidad era mucho más abundante que la del rey Abimelech. Entonces ellos, como estaban envidiosos, el Señor le da la oportunidad pues de entrar en contacto y hacer un pacto de paz entre Isaac y el rey Abimelech junto a los moradores de la tierra de Filisteos, para que no se hiciesen daño, y que como él había sido prosperado, entonces él pudiese irse en paz de esa tierra. Cuando el Señor le dice a Isaac, bueno, ya es el tiempo de estar en esa tierra se acabó, y él se retiró, dice que los pozos se secaron, la tierra dejó de producir. Entonces vemos que la provisión de Dios va con el Hijo de Dios, que camina en las Escrituras y camina en la Torah. Entonces es muy importante estar apegado allí a la palabra, a lo que el Eterno ha dicho, para que la provisión vaya con nosotros a todo lugar. Entonces ellos hacen un pacto de paz para que no haya riñas más en ellos, y que vemos más adelante pues los filisteos se hicieron un acuerdo para que ellos fuesen en paz, tanto saliera él en paz y que ellos se quedaran en paz. Vemos también más adelante, al finalizar del capítulo 26, Esaú se convierte en un dolor de cabeza para sus padres. Una de las cosas más importantes era de que ellos tenían que buscar descendencia, casarse con personas de su misma descendencia o de su misma parentela. Pero vemos que Esaú realmente tenía una actitud pagana, una actitud contraria a la Escritura, a la Torá, y vemos que él toma a los 40 años como mujer a Judith,
hija del eteo Beeri, y a Basemat, hija del eteo Elón. O sea, dos mujeres paganas hititas. De hecho, Judith no se llamaba así, sino Aholibama, sino que cambió su nombre para que más o menos pensasen que era una mujer de Dios, pero no lo era, venía de tierras paganas. Y esto causó mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Entonces es muy importante y meditar en esto. No debemos tener esta actitud. La actitud que tuvo Esaú es totalmente errante, contraria a las escrituras. Debemos caminar apegados al Señor, nada con lo carnal, nada con lo que está apegado a las cosas de la tierra, sino a las cosas que están en el cielo. De verdad les bendigo, espero que haya sido de gran bendición para ustedes y continúen estudiando esta parashá en sus casas. Shabbat Shalom.